José Ramón Luna presenta Las Entrevistas del Desafío, un podcast dirigido a empresarios, emprendedores, directivos y profesionales de la venta, en el que entrevistamos a verdaderos maestros que tienen mucho que aportarnos para nuestro desarrollo personal y profesional. Referentes del mundo de la empresa, el marketing, las ventas, los recursos humanos, el coaching y muchas otras disciplinas indispensables para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Hoy nos encontramos con José Barroso, director de Coaching para Todos. Coach ejecutivo y personal desde 2009, máster en programación neurolingüística, formador en habilidades blandas y además autor del libro 7 excusas para no optar a la vida que deseas. Todo un lujo tenerte por aquí, José. ¿Qué tal? Muchas gracias, José Ramón. Buenos días y es un lujo para mí estar contigo y estar con toda la gente que está escuchando esto, evidentemente. Fenómeno. Pues mira, hoy tengo un reto especial para ti y es que vamos a hablar de lo que nos está afectando la situación en la que nos encontramos, este confinamiento, este cambio tan brutal, ¿no?, que estamos experimentando tanto a nivel personal como a nivel familiar, como incluso a nivel profesional muchísimo, ¿no? Está claro que todo esto pasa factura en el ser humano, ¿no? En el público que a nosotros nos escucha, que fundamentalmente se trata de directivos, empresarios, emprendedores, comerciales, se provocan o se están produciendo ahora mismo una serie de cuestiones como la necesidad de adaptarse a un cambio. También se están provocando problemas relacionados con la tolerancia a la frustración. Son momentos en los que nos sentimos bajos, no estamos consiguiendo objetivos y esto nos está pasando factura. Se está provocando también un bajón clarísimo de estado de ánimo y de nivel de motivación y al final también todo esto afecta a la productividad personal y al estrés. Es como que no nos centramos, vamos como pollo sin cabeza, vamos haciendo cuestiones ahí, pero hemos perdido un poco el foco. Y yo sé que tú eres un experto en todas este tipo de cosas y por eso estoy seguro que nos vas a ilustrar mucho en este ámbito. Y sobre eso van a ir las preguntas, si te parece, que quiero lanzarte, ¿no? Primero te voy a lanzar una, así a bocajarro, ¿no? ¿Cuáles serían para ti o son para ti las 3 cosas más importantes para adaptarse a un cambio como el actual? Aunque este cambio haya superado a otros muchos, tú seguro que has pasado por muchos cambios y tienes 3 recetas, 3 claves para que nos ayude a superar este cambio que estamos sufriendo. Caray, tres recetas. Bueno, serían bastantes más, pero bueno, podemos concentrarlas en 3. Hay una fundamental que a mí yo personalmente la llevo a cabo en cualquier cambio que tengo que hacer, motivado por circunstancias que no son exactamente las que yo quiero, evidentemente, que sean. Y eso no sucede a todos. Y es básicamente ejercer algo que se llama aceptación. Es decir, aceptar eso que llega, eso que a veces no puedes controlar, a veces tienes cierto control sobre ello, pero que no te puedes negar a aceptar, evidentemente, porque es parte del juego y parte de la circunstancia que necesitas. Esa sería la primera parte, digámoslo así. Con la aceptación, dependiendo un poco de cómo sea la cosa, porque evidentemente, esto ha surgido, estamos en la situación que estamos, es una situación que desde luego hace un par de meses o 3 nadie preveía que podía llegar hasta donde está llegando, pero sí que es cierto que en otro tipo de cambios que están sucediendo también, estoy hablando concretamente de despidos, este tema de la aceptación se hace más complicado. Y hay un tema subyacente a esa aceptación que tiene que ver con el perdón, que aunque suene un poco fuera de lo que es lo profesional o el mundo de empresa, sí, es cierto que tiene que surgir. Y yo trabajo mucho con eso, con personas que quieren o que se están reinventando a raíz de un despido. A mí me sucedió, luego si quieres hablamos de ello. Y hay una parte fundamental que es perdonar. Perdonarte fundamentalmente a ti mismo, también perdonar en suma a quien... Interesante eso que dices. ¿A qué te refieres concretamente con perdón, ¿no? Porque efectivamente es un concepto que a veces lo tenemos alejado. Correcto. ¿Y a qué te refieres con perdonarse o perdonar? Pues me refiero, mejor dicho, a liberar nuestra mente, nuestra psique de todo condicionamiento que hace que sintamos culpa
o que sintamos culpa o que traslademos la culpa hacia otros. ¿De acuerdo? En el fondo es lo mismo. Tú sabes y conoces perfectamente, porque eres coach también, que bueno, lo que hacemos muchas veces es poner un espejo. Y todo eso que estamos comunicando de alguna manera, pues parte de nosotros mismos, ¿no? El perdón tiene que ver fundamentalmente con eso, con liberar nuestra psique de ese condicionamiento, de eso que nos hace un poco no estar libres para poder tomar decisiones, que es en el fondo el sentimiento de culpa. Eso hace que lastre mucho, sobre todo en el proceso del cambio, de la reinvención profesional o de la reinvención personal. Ahora mismo hace que lastre mucho a la persona y que no la deje libertad completa para poder determinar un objetivo. Claro. Que yo creo que sería la segunda de las cosas que hay que hacer una vez que se logra esa aceptación y a través de ese perdón o una aceptación sencilla. Pero la segunda cosa sería definir un objetivo y definirlo además claramente. La mayor parte de las veces, tú lo sabes también, que se pierde el foco precisamente porque no está bien definido el objetivo. Perfecto, está claro. Concretamente definido el objetivo. Me atrevería a decir más que bien definido, concretamente. La idea... Sí, perdón, dime. Sí, no, es que es interesante porque acabas de decir definir un objetivo. Claro, lo que pasa es que en la situación, por ejemplo, actual, ¿no? En la que se ha producido un volteo impresionante del mercado, de la situación del entorno, es posible que yo tuviera un objetivo y efectivamente lo tenía incluso definido, fíjate, pero claro, me han variado tanto las circunstancias de entorno que a partir de aquí es como que me han dado una vuelta de 360 y a partir de aquí digo, bueno, es que he perdido el objetivo. Entonces, claro, lo difícil es cómo defino el objetivo ahora, porque estoy muy sesgado, ¿no? Hay que definir el objetivo, pero sigo queriendo lo mismo que antes, ¿no? Ese proceso de reflexión es bueno hacerlo en momentos de cambio como este. Es un proceso de reflexión no solo bueno, sino necesario, que yo creo que hay que realizar. Es decir, si ya constatamos que el objetivo no va a ser lo mismo, si tenemos que, de alguna manera modificar ese plan de acción que hemos tenido, que hemos creado, ¿no?, para poder llegar a ese objetivo porque las circunstancias nos han cambiado, tenemos que ser conscientes de que tenemos que reflexionar. Es decir, incluso si es necesario, pues volver la vista atrás y volver a empezar de nuevo y definir ahora el objetivo en función de los condicionamientos que existen. Es decir, siempre... yo trabajo de una manera normalmente con los coaches, que es trabajar con algo que en principio te miran raro, te miran así, te dicen, ¿y esto? Y es trabajar como, bueno, pues al estilo Joseph O'Connor, es decir, ¿y tú qué sueñas? Vale. ¿Cómo que qué sueño? ¿Qué me estás contando? No, sí, sueño en el sentido de decirme, si tú no tuvieras ningún condicionamiento para alcanzar lo que tú quieres, ¿qué es lo que querrías? Es decir, ¿cuál es tu sueño? En un sueño no existen censuras. A partir de ahí, el definir un objetivo es contar con esas inconveniencias o con esas particularidades o con esas necesidades que la situación marca, ¿no? Es bajar ese objetivo al suelo, es como dice O'Connor, ¿no?, ponerle patas al sueño, ¿no? Y yo creo que ese es el proceso de reflexión, volver a soñar otra vez y volver a decir, bueno, ahora las circunstancias han cambiado, esto no es lo mismo, tengo que hacer borrón y cuenta nueva. Puedo hacer un cambio aquí, un cambio aquí, un cambio aquí y sale algo parecido que a mí Yo, mira, prefiero, particularmente, ¿no? Sí. Y si tengo que aconsejar, aunque no me gusta aconsejar nada, aconsejaría, oye, vuélvelo a reflexionar, vuelve otra vez atrás y vuelve a concretar ahora qué puedes hacer. Sí, es pararse, tomar distancia para volver a redefinir, ¿no? Seguramente. Y la tercera parte es bueno, una vez que está definido el objetivo, una vez que hemos aceptado, tenemos que aceptar la incertidumbre y para eso lo único que podemos hacer es ponerle foco y creo que además foco. Claro, qué importante porque además eso va muy ligado a lo siguiente que vamos a tratar. Es decir, recopilando, 3 ideas que has mencionado para adaptarse al cambio. Primero, aceptación y perdón. Evidentemente, perdónate tú y perdona a los demás y acepta que estás en esta situación. Segundo, reflexiona nuevamente cuál es tu objetivo, repensar nuevamente el objetivo, definir el objetivo y ahora enfócate a ese objetivo que acabas de definir. Foco, foco y foco. Hablando de foco, precisamente, ¿no? ¿Qué recursos utilizas tú normalmente para mantenerte enfocado en el objetivo? ¿Cómo lo haces? Y te pregunto esto porque
el tema del objetivo es complicado, pero ya el tema del foco es para nota. Es decir, nosotros lo que solemos hacer es, quiero hacer esto, hasta que llego, me pongo con ello y si pasa un mono por ahí delante, me voy con el mono y dejo el objetivo que tenía previsto. Y esto nos pasa todos los días. Mantener el foco es complicadísimo. Es muy ¿Cómo podemos complicado. mantener el foco? Y yo, particularmente a nivel personal, soy muy digital en eso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Trabajo mucho con los planes de acción, trabajo mucho con un plan de acción. Se me ha olvidado un poco de decir que, bueno, a la hora de definir un objetivo es necesario, bajo mi punto de vista, confeccionar un plan de acción con todos los ítems y elementos necesarios para poder alcanzar ese objetivo y además, incluso yo lo hago con planes B. Es decir, si me falla esto, ¿qué puedo utilizar? Bien, Si me falla esto, ¿qué me puedo utilizar? Buen tip. ¿De acuerdo? Sí. A partir de ahí, el hecho de enfocarse para mí significa también hacer caso a O'Connor y trocear el objetivo. Es decir, para mí es necesario trocear ese objetivo, puesto que me parece muy complicado mantener el foco durante un plan, aunque sea a corto plazo. Aunque sea a corto plazo. Es necesario prever todos los estadios de ese plan, todos los pasos de ese plan y andar chequeando constantemente. Yo solo así consigo estar enfocado. Y luego hay otra parte que es menos digital y más relacionada con el entrenamiento mental. A mí me ha ayudado mucho durante todo este tiempo, porque en principio yo esto no lo hacía, o sea, lo hacía a lo bestia. Me ponía a lo bestia y sacaba mi digital bueno, que me hace digital, está muy bien para ciertas cosas, pero estar en digital todo el día es consume muchísima energía. Entonces hay una parte que sí que me ha ayudado a mantener foco y que yo recomiendo vivamente y que de hecho, bueno, pues trabajé a partir de una situación un momento en el que el estrés era muy alto, que es trabajar la mente, trabajar la atención plena a través de la práctica del mindfulness. De hecho, en una época de mi vida yo estaba bastante con un estrés muy elevado y acudí a pues un sitio que es la Universidad de Málaga, donde desarrollan un curso concreto de mindfulness enfocado a las emociones, ¿no? Una persona que estoy acostumbrado, o creía que estaba acostumbrada a controlar mis emociones, a tener una buena inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Sí. Pero eso era a base de constreñir mis emociones, que no es gestionar mis emociones, es diferente, ¿no? A partir de trabajar la atención plena, de trabajar mindfulness, el foco se me hace mucho más fácil de aplicar. Claro. Es decir, hay una parte de concentración necesaria de dejar lo que estás haciendo, de apartar al mono de la recompensa inmediata, como dice Tim Urban en esa charla TED maravillosa de la del Master Procrastinator, ¿no? Es decir, cómo convertirse en un maestro procrastinador. Pues apartar al mono de la recompensa inmediata y concentrarse en lo que estás haciendo. Ya digo, hay una parte, digamos, logística o digital y hay una parte más emocional, mental. Perfecto. Y es como consigo, de alguna manera, continuar en ese foco. Fenómeno muy importante lo de la parte digital, ese plan de acción, pues si quieres troceando el objetivo por partes, con una serie de acciones muy programadas y demás, y luego, lógicamente, para precisamente no perder ese plan de acción digital, le metes una parte más de entrenamiento mental basado en la atención plena a través del mindfulness. Con esa mezcla, pues ahí mantenemos el foco. Muy interesante. Pero claro, todo esto viene condicionado por una tercera variable. Es decir, la tercera variable, y digo porque ha habido un cambio, primera variable, foco, segunda variable, y todo esto viene condicionado por una tercera, es la motivación. Es decir, para mantenerme enfocado y para tratar de adaptarme a los cambios y para hacer todo esto que estamos diciendo, está muy bien, pero tengo que querer hacerlo, tengo que tener una motivación. Y claro, también el estado de ánimo aquí juega un papel importante. Ya no es simplemente que esté disperso y que no me enfoque, no, es que realmente estoy de bajón. Y entonces, claro, si estoy de bajón, ¿cómo hago para recuperar ese bajón? Porque hasta que no esté en un nivel de energía mínimo, me imagino que no podré seguir avanzando, ¿no? ¿Cómo hago para motivarme? ¿Qué haces tú ahí, ¿no? ¿Qué recomiendas? Bueno, en sí el objetivo y el cumplimiento del objetivo, ese chequeo, es parte de esa motivación. Digamos, volvamos a retomar otra vez el concepto digital, ¿no? Es decir, esto me va dando puntos extra, me va dando vidas extra
el ir cumpliendo objetivos, ¿de acuerdo? Pero hay una parte, que duda cabe, ¿no? Importantísima, que es que vuelve a ser mental, vuelve a ser otra vez situarse en el día a día y situarse sobre todo en el logro, en el logro. Es decir, a partir del logro, ¿qué es antes, la motivación para el logro o el logro y aparece la motivación? ¿De acuerdo? Para mí son las dos cosas. Para mí son las dos cosas. Yo no puedo establecer si es el logro lo que me motiva o si me tengo que motivar para alcanzar el logro. Sí que es cierto que lo que haga tiene que corresponder a algo que yo crea en ello, que de alguna forma me satisfaga íntimamente. Y esa es el primer requisito. El segundo requisito es evidentemente que se adapte evidentemente a lo que yo puedo hacer con los conocimientos que tengo, con las herramientas, con los recursos que tengo, eso está claro. Porque si no, evidentemente, mi motivación va a descender. Si yo, por mucho que me guste algo, si no tengo recursos para hacerlo, es complicado. Te provoca frustración en vez de motivación, ¿no? Cuando no llegas, claro. Yo siempre cuento la misma anécdota cuando me toca dar una conferencia, una charla o en alguna formación, que es la de ese ingeniero de diseño fantástico, con unas notas estupendas y con una trayectoria profesional genial en España, que su meta y su sueño es ser ingeniero de diseño en Stuttgart, en la Mercedes. Y claro, y está absolutamente, esto es lo que me motiva, este es mi logro, pero claro, no sabe alemán ni papa. Ahí hay un pequeño problema, claro. Evidentemente, ¿no? Claro. Y bueno, pues se trata un poco de eso también, es decir, qué recursos tienes, qué recursos te puedes proveer, porque puede ser que, bueno, pues que, puedes conseguir, ¿no? De alguna manera. Que tu logro o tu plazo para el logro sea un plazo que puedas conseguir. En 3 años puedes aprender alemán, sí. Bien, de acuerdo, fantástico, ¿no? Puedes añadirlo al resto de habilidades que tienes. Pues en función de todo esto que te estoy diciendo, yo es como consigo mi motivación. Es decir, adapto mi objetivo, evidentemente, con lo que yo puedo, con mis recursos, con mis herramientas, con lo que yo sé que puedo dar, y ese objetivo, evidentemente, tiene que ser algo que me satisfaga desde dentro. No simplemente una meta, sino algo que me proporcione, bueno, pues me proporcione una amplia satisfacción. No sé definirlo de otra manera. Sí, al final es tu propia realización, ¿no? Como persona. O sea, es la meta más interior que cada uno tenemos, que es realmente para qué estoy aquí, qué quiero conseguir, ¿no? Eso que te llama realmente. No me gusta la palabra realización porque, a ver, a mí particularmente, ¿no? Porque creo que es algo que se tiene excesivamente idealizado, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? La realización personal, el propósito de vida, todo ese tipo de cosas. Yo cuando trabajo con alguien en coaching, cuando trabajo con un ejecutivo, con un directivo, con un mando intermedio, ponemos hincapié en que disfrute el camino. Bien, importante. Si no, lo va a dejar, además, probablemente. Es decir, si tú disfrutas el proceso, el resultado, es lo de menos. Y al final llega. No, es que va a ser bueno, además, claro que sí. El resultado es lo de menos porque pasamos nuestra vida en el proceso. Sí. Cuando alcanzamos el logro, tú lo sabes, ya estamos pensando en el siguiente proceso. Exacto. Entonces, el tema del propósito de vida, de la realización personal, a ver, es cierto lo que tú dices, es así, pero se ha distorsionado, o por lo menos yo creo que se ha distorsionado un poco, y la gente entiende mejor, estoy haciendo una nominalización, los directivos y demás, con los que trabajo, entienden mejor eso del proceso. Sobre todo porque son personas acostumbradas a trabajar en procesos. Sí. ¿De acuerdo? No, es verdad, claro. Y mantener la motivación en un proceso, estructurando ese proceso, trabajando en el foco, es decir, metiendo todo esto en una olla y moviéndola bien para que ese cocido funcione, es como de alguna manera la motivación se puede mantener. Aún así, es decir, no seamos ilusos y pensemos que la motivación se mantiene siempre y en todo lugar. La motivación oscila y sube y baja. Bien, perfecto. Y también es necesario saber en un momento determinado que va a llegar un momento en el cual nos baje la motivación. Y entonces lo que hago yo, bueno, aceptar ese momento, volvemos a la aceptación,
Eso es. Aceptábamos ese momento, oye, acepto que estoy de bajona, acepto que hoy no es mi mejor día, bueno, pues mañana será otro día. Sí, el ciclo al final continúa. Muy bien, muy bien. No me Fíjate, martirizo y no me culpo por ello. ahí está, ¿no? Lo de la tolerancia a la frustración. Fíjate que yo, por ejemplo, cuando trabajo con comerciales, trabajamos mucho el tema de la motivación. Y efectivamente, acabas de dar unas recomendaciones que yo creo que son muy coincidentes, ¿no? Con lo que yo digo. La motivación, digamos, parte de la base, ¿es el origen o es consecuencia, ¿no? La motivación, partimos de la base que tú quieres llegar a algo, ¿vale? Entonces, ese algo te tiene que llamar para que tú quieras llegar. Ese es el antes la motivación. Pero ojo, tú te tienes que recargar las pilas periódicamente para llegar ahí. Y entonces, cada pequeño logro que tú vas consiguiendo, a la vez va reforzando tu motivación. Obviamente. Luego, por tanto, sería causa. Entonces, yo creo que la motivación, efectivamente, el logro que tú estás diciendo, es juez y parte de todo, es origen y consecuencia, es todo. Y es como una bola que va siguiendo y a partir de ahí, cuando consigues resultados, te vas poniendo las pilas. Cuando no los consigues, estás de bajón, pero sabes que llega el ciclo para llegar al final a eso que te motivaba, que a la vez sigue siendo un logro, pero de mayor nivel. Cuando llegas a ese, luego te vuelves a plantear el proceso hasta el siguiente logro y así vamos. Coincido plenamente con lo que tú acabas de decir, claro que sí. Es así, tal bueno. Y como lo dices. La verdad es que yo es la única manera que lo veo. Me alegra que coincidas también conmigo. Sí, no, es clarísimo. ¿No? Sí, muy bien. Fenómeno. Perfecto. Muy bien, pues vamos a saltar, si te parece, a otro bloque que me parece muy interesante. Yo creo que de los errores y de los aciertos tenemos que aprender, ¿no? Es decir, las cosas, hacemos cosas, unos nos salen bien, otros nos salen mal, nos pasan cosas, unas buenas, unas malas, y tenemos experiencias. Pero si las experiencias simplemente las dejamos como tal, pues no vamos evolucionando, entonces tenemos que crecer con ellas. Y tanto los errores como los aciertos nos dan aprendizaje. Pues de esto va este bloque, ¿no? Que quería comentar contigo. Te voy a preguntar una cosa, sí, también aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? A nivel profesional, fundamentalmente, salvo que te quieras meter en otros fregados, pero a nivel profesional, ¿cuáles han sido tus principales errores a nivel profesional o alguno que se pueda contar en este momento? Muchos. Bueno, muchos. Lo que pasa es que yo siempre he sido de la opinión, o casi siempre, mejor dicho, para ser justo, casi siempre he sido de la opinión que un error no es un fracaso, como de alguna forma se pretende hacer ver o se ha hecho ver en las sociedades, sobre todo en las sociedades latinas, ¿no? Has cometido un error, estás estigmatizado absolutamente porque fuiste tú el que, exacto, claro. Que la cagaste en aquel momento y tal. Yo creo que es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Hecha esta salvedad, yo he tenido muchísimas oportunidades de aprendizaje, muchísimas, un montón. Yo recuerdo un error particularmente importante en el 2009, cuando después de 21 años, perdí mi trabajo, que fue durante 6 meses, incluso ya sabiendo lo que era el coaching, porque tenía un primer curso, había hecho un primer curso antes del curso gordo, digámoslo así, o del máster de coaching que hice. Sí. Tenía un primer curso de coaching de 40 horas que hice en la Escuela Europea de Coaching, y sabía lo que era el coaching y sabía cómo aplicar de alguna manera lo que en mí, porque había tenido que trabajarme yo. O sea, los cursos de coaching, evidentemente, si no te trabajas tú, no sirven absolutamente para nada. Pues me pasé 6 meses y ese fue un error importante, en pánico. Entré en pánico, mandando currículums como normal, loco, por otra parte, tirando de agenda. Sí, ahí fue cuando descubrí precisamente lo de la aceptación y lo del perdón que hablábamos. Claro. Sí, no era capaz de perdonar todo lo que me había pasado y gente tan mala que me había despedido. ¿Por qué a mí, señor, y por qué a mí, Dios mío, no? Vale. Y esa crisis tan horrorosa y qué coño tenía que ver Lehman Brothers en esto y tal, y no sé qué. Bueno, pues tenía que ver, efectivamente, ¿no? Y ese fue uno de mis principales errores. Luego después, a partir de toda esta etapa, ha habido uno que, bueno, ha sido un error que luego se ha convertido en una anécdota, pero ha sido un error, que es aquello de la marca personal. A ver, y lo digo porque ahora va a haber mucha gente que, bueno, pues que evidentemente decida emprender por su cuenta y... Yo empecé con una marca personal que se llamaba Coaching para Todos y además me parecía fantástico. La gente decía, hombre, joder, Coaching para Todos, y además tienes el .com, tío. Es que fue eso lo que decidió el nombre, ¿no? Porque yo, pues no recuerdo si estaba en la ducha o estaba en cualquier sitio y dije, ostras, tal, al ordenador,
El .com está, coaching para todos, pues coaching para todos. Claro. Y coaching para todos creció y durante los primeros años se convirtió en una marca personal. Llegué a tener, en redes sociales, que es de alguna forma donde empiezas a mover tu marca personal. Llegué a tener una cierta notoriedad entre los coaches, pero era coaching para todos. Claro, claro. Llegó un momento en el cual coaching para todos, a mí me preguntó, además coincidió con una pregunta de una persona que me acuerdo perfectamente. Oye, ¿esto es una ONG? Claro, lógico. Lógico, es una pregunta. ¡Ostras! Y tú dijiste claro, que por ahí no iba el asunto. Claro. José, que has estado muchos años en departamentos de marketing, tal. ¿Quién está vendiendo esto? ¿Quién es el producto? El producto es José Barroso. Sin duda. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Nada, pues ahí está otro error. Exacto. Marca José Barroso. Claro. Durante tiempo ha sido como muy esquizofrénico tener 2 marcas personales, 2 cuentas de Twitter, 2 cuentas de... Hasta 2 webs llegué a tener, josebarroso.com.es y la actual coachingparatodos.com. Bueno, sí, claro, la transición en paralelo. Eso es. Bueno, exacto. Todo esto, evidentemente, repito, ha hecho aprender, lejos de causarme, de decir, Dios mío, he fracasado, esto es, vamos a morir todos, esto es horrible. Lejos de eso, pues lo que me ha permitido es, reflexionar sobre estas situaciones y ahora mismo constituir una única marca que está integrada, que es Coaching para Todos, de José Barroso. Y de alguna forma, ya no tanto hacer hincapié sobre la marca, sino sobre el servicio añadido a esa marca. ¿Me entiendes perfectamente lo que te estoy diciendo, de alguna forma? Bueno, pues eso es así esos errores que se me ocurren a priori, ¿no? Profesionales y personales, porque esto tiene que ver mucho también con... Hombre, claro que sí. Pero es interesante, porque además estos errores que has comentado, cada uno en su sector, cada uno en su ámbito, pero son no voy a decir muy probable, pero es posible. Es posible que te pasen. Quiero decir, en marca personal estamos todos luchando por irla estableciendo para cada uno de nosotros. En muchos emprendedores no saben si poner el nombre a la empresa con su nombre o ponerle nombre mercantil, qué enfoque le quieres dar. Entonces, efectivamente, esto que nos dices pues nos puede ayudar a reflexionar sobre ello y decir, no pasa nada, ¿qué te puede pasar? Que luego tengas que echar para atrás y decir, me he equivocado. Bueno, pues no pasa nada. El mensaje fundamental es que si te has equivocado, lo único que tienes que hacer es hacerlo de manera diferente. O sea, ya está. Nada más, ¿no? Pero bueno, fenómeno. Y hablamos ahora de la parte contraria, que es quizá más bonita, ¿no? También habrás tenido algún acierto, ¿no?, en tu vida profesional, y ahí te voy a preguntar, oye, ¿de cuáles aciertos te sientes más orgulloso en este momento? ¿Qué cosa podrías contar que dijeras, mira, ¿sabes qué? Aquí lo hice bien, directamente, lo hice bien y me siento orgulloso de ello. Precisamente en esa misma época que cometí los errores, también cometí. También surgieron aciertos, ¿no? Un acierto fundamental en mi vida y que cambió mi vida, desde luego, fue decidirme por el coaching. Es decir, yo tenía varias alternativas, para continuar por un sitio, por otro. Podía haberme dedicado a la formación. A nivel técnico, yo soy ingeniero industrial y de alguna manera, tenía contactos con el colegio de ingenieros industriales para poder hacer cursos, efectivamente. Porque, ya después de esos 6 meses dije, a ver, ¿qué puedo hacer yo para lo que esté capacitado, ¿no? Había trabajado mucho tiempo con equipos, luego podía dar cursos. De hecho, he dado bastantes cursos sobre gestión de equipos y demás, basados en mi experiencia anterior, laboral. Pero yo... tenía la necesidad, de alguna forma, o sentí la necesidad de trasladar, toda esa tormenta de ideas, posarlas y pasarlas por un tamiz. Y yo había sido sujeto de coaching. Había estudiado, ya te digo, había estado en un curso de 40 horas en la Escuela Europea. Pero claro, es que hacer un curso de coaching, entonces y ahora, una inversión importante. No, es importante. Y lo hablé con mi mujer, con Berta, que tú la conoces, y la mitad de la indemnización fue al curso de coaching. Y eso fue una decisión de la que ahora, lejos de arrepentirme, incluso me enorgullezco de haberla tomado. Porque era una decisión difícil, ¿no? En ese momento, pues yo tenía 46 años. Es decir, estábamos en plena crisis, 2009.
este país se estaba desmoronando, por decirlo de alguna forma. Era la famosa crisis del ladrillo, la crisis internacional de la subprime, todo este jaleo, bueno, todo este Cristo. Y yo tenía 46 años, y con 46 años, digo que tenía 45 más 1 porque era la edad que decía, no, a partir de los 45 no existe. Siempre. Bueno, ahora yo, a partir de ahí incluso salió, después con el tiempo, fíjate, al final, tuve la ocasión de 2017, creo recordar, sí, el último evento que hubo, no, o el penúltimo de Salón Mi Empresa. Ajá, sí. Dar una conferencia al Salón Mi Empresa, estuviste tú de ponente también. Sí. Y esa conferencia precisamente, bueno, versó sobre equipos y tal, pero yo al final hice un alegato con esto, ¿no? Y salió un hashtag muy bonito de la universidad, además no es mío el hashtag, lo puso la universidad de Carlos III, gente de la Universidad de Carlos III que estuvo allí, que se llama Las canas no quitan las ganas. ¡Ay, qué buena! Las canas no quitan las ganas, qué buena, efectivamente. Y pues las canas no quitan las ganas. Yo también, un mensaje para la gente que vea esto, eso que esté decidiéndose a emprender, que tenga más de una edad y que piense yo ahora mismo no voy a ser capaz. Estáis equivocados. Absolutamente. Qué bueno, estáis equivocados. Qué bueno, José, lo que acabas de decir, porque fíjate, cuando trabajamos también con emprendedores y demás, yo soy un defensor del emprendedor senior, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay mucha gente que dice, emprendedor tiene que ser una startup de un chaval de 18 años. Oye, fenomenal, claro que sí, pero ojo, hay muchísima gente con muchísimo potencial, con muchísima experiencia, que por vocación o por obligación, eso ya habría que hablarlo después, se plantea emprender y ahí hay una mina de oro, ¿no? Una mina de oro que además probablemente funcione a corto plazo encima, porque hay determinada experiencia que ya tiene que le va a ayudar a acelerar determinados procesos, ¿no? Y yo siempre animo, o sea, el emprendedor senior para mí es un emprendedor muy, muy, muy potencialmente exitoso, ¿no? Y entonces trabajamos mucho con este perfil, pero claro, lo que hay que hacer con ellos, por lo menos en mi experiencia, es lo que me dice, es precisamente vencer el consejo que tú acabas de dar, ¿no? Y es, macho, la mitad de la indemnización ha ido a aquello que he analizado que quiero que sea mi futuro a partir de aquí. Y si es la mitad de la indemnización, como si es entera. Es decir, tienes que tomar acción y darle el paso. Precisamente por eso eres senior, ¿no? Es decir, eso ya deberías trabajártelo, ¿no? Pero me parece fenomenal y fundamental lo que acabas de decir. Yo acuñé una frase que supongo que oí por ahí, porque tampoco, pero que empiezas a ser el director general de ti mismo. Qué buena. Sí. Y de alguna manera todos esos recursos que hay que manejar y todo lo que tú manejabas en tu empresa, ahora tienes que manejarlo. Eso es. Esa es la idea. Fenómeno. Vale, bueno, pues eso efectivamente a mí me parece un macro acierto, ¿no? Con lo cual ya resume muy bien lo que estamos diciendo y además con mucho aprendizaje. Toma acción, decídete y vea por aquello que realmente quieres, ¿no? Fenómeno. Y cuéntanos un poquito más de ti para conocerte más desde el punto de vista profesional, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Los hitos más importantes dividiendo por etapas de dónde has salido y por dónde has pasado profesionalmente, ¿cuáles han sido? ¿No? ¿Cómo dividirías tus etapas profesionales? Bueno, en principio yo empecé en el año 1989, mi época laboral. Así, entonces todavía había servicio militar y terminé el servicio militar, la famosa mili. Sí. Y bueno, se ha desarrollado, la verdad es que por tradición familiar y un poco también por profesión. Mi familia está dentro del entorno del mundo eléctrico, el mundo de las instalaciones, de la ingeniería, etcétera. Y bueno, pues yo empecé también ahí. Ese fue un hito profesional importante ya directamente. Sin duda, empresa familiar y ponerte desde jovencito a trabajar. Eso es, efectivamente. Pero luego después, cuando tuve ocasión, decidí digamos, volar un poco por mi cuenta. Y empecé a trabajar en empresas, en distintas empresas. Empecé en empresas pequeñas, he pasado por ingenierías, he pasado por distribuidores, he pasado por una organización empresarial, incluso tengo la experiencia de haber estado dentro de 3 años, trabajando 3 años en la Federación de Industriales Electricistas. Y luego después, después de esa etapa fueron fabricantes, fundamentalmente, y multinacionales. Bien. Ahí fue muy, muy interesante y estoy particularmente orgulloso de haber contribuido a que una de ellas, recuerdo una multinacional italiana, no la vamos a decir aquí porque no vamos a hacer publicidad. Bueno, si la dices luego les pasaré factura, pero eso es otro tema. Le pasas factura y ya sabes que me queda el porcentaje. Bien. Bueno,
yo llegué allí había exactamente 8 empleados y me fui de allí con 150 empleados, con una facturación pues que en principio sería en equivalencia a los euros, porque entonces era en pesetas, pues como aproximadamente 1.000.000 de euros, y me fui pues prácticamente con 300 millones de euros de allí. Joder, fíjate. Habiendo pasado además por casi todos habiendo sido un poco el hombre orquesta, ¿no? Vale. O uno de los hombres orquesta, mejor dicho. Con lo cual, hablar de cambio, pues fíjate, de todos los cambios del mundo en muy poco tiempo, ¿no? Dentro de la organización, claro que sí. Ya estaba uno entrenado. Y luego de esta actual etapa, un hito profesional muy importante fue trabajar externamente, eso sí, como consultor, en un proceso de cambio muy, muy, muy interesante en Seur. Ajá, ya he dicho Seur. Nada, no te preocupes. Pásale el a Seur. Sin problemas. Muy bien. Seur tenía una estructura de franquicias, una estructura franquiciada, y la compró Geopost, que es correo francés. Sí. Y bueno, cuando llegó Geopost, vio esa estructura de franquicias y dijo, bueno, pues yo de alguna manera no quiero esa estructura de franquicias, quiero que todo el mundo esté dentro de... Claro, se encontró con unidades de negocio, que las llaman ellos así, unidades de negocio que eran muy, muy profesionalizadas, 200 personas, con mucho nivel profesional, y unidades de negocio de 10, 12 personas que prácticamente todo el mundo le daba vueltas al dueño de la unidad o al jefe de la unidad, ¿no? Y querían hacer el cambio, ¿no? Entrar dentro de ese proceso de diseñar ese cambio para los mandos intermedios, porque la idea de Jaime Soriano, entonces, que era el director general de Seur, era si trabajamos el cambio desde abajo, la llave para trabajar ese cambio desde abajo tiene que ser el mando intermedio, que es la persona que directamente trabaja con la base de la empresa. Podremos hacer el cambio desde abajo y, de alguna manera, aplanar la estructura de la organización. Trabajar en todo eso, es decir, primero en la idea de cómo, de alguna forma, sino situar al mismo nivel esas capacidades de gestión de las unidades de negocio más importantes, de las unidades de negocio menos importantes, proporcionar a los mandos intermedios la capacidad de ya trascender de esa denominación de mando intermedio, que es correa de transmisión, o que entendemos como correa de transmisión, el que soporta lo de arriba y el que filtra lo de abajo, ¿no? Y pasar a ser, de alguna manera, o capacitarles para ser líderes de equipo, que además con una autonomía importante con respecto a lo que quería la dirección en ese momento. Para mí fue un hito fantástico. Fueron 3 años trabajando allí, fantásticos. Y luego, últimamente, he empezado a trabajar también con emprendedores a partir de la Escuela de Organización Industrial, que tú conoces también. Sí, perfectamente, colaboro con ellos, sí. En la iniciativa que tiene ellos, que se llama Coworking COI, he estado trabajando en algunos de esos... En eso esas somos iniciativas. Colegas, efectivamente. Sí, En eso somos colegas. Sí, sí. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno. También he descubierto el mundo entrepreneur, el mundo emprendedor. Digo que he descubierto un poco los códigos en los que se mueve este mundo, ¿no? Claro. Porque en el fondo, tú que has emprendido, es que no lo conocías. Bueno, hombre, hay que adaptarlo, son diferentes en ocasiones, claro que sí. Efectivamente, pero sí que me ha gustado un poco trabajar con emprendedores que no son esencialmente esos emprendedores que decíamos antes, jovencitos, que inician una startup y tal, sino que al contrario son emprendedores y emprendedoras, sobre todo, porque hay mucha mayoría de mujeres con una cierta edad, en muchas ocasiones con dificultades familiares, con dificultades de todo tipo, y trabajar en el sostenimiento emocional. Eso es. De esas personas en su capacidad para poder gestionar el estrés, para gestionar el fracaso. Para mí ha sido, aparte de gratificante, ha sido una mina de oro en cuanto a aprender qué es lo que más me gusta en este mundo,
Es lo que te iba a decir, ¿no? Yo la experiencia que tengo en eso, cada vez que tengo una sesión de mentoría, en mi caso es más de ventas y más comercial, ¿no? También con los Sí, emprendedores. sí, lo sé. En mi caso, bueno, pues lo que siempre que acabo una sesión estoy, bueno, con una sensación muy agradable, ¿no? Con una sensación de felicidad, porque me encanta ver proyectos diferentes, ilusiones que tiene la gente por poner en marcha cosas y encima saber que puedes aportar un granito de arena, ¿no? Es un trabajo, la verdad es que enriquece muchísimo, ¿no? Y en eso yo creo que coincidimos. Pero Es bueno, fantástico, coincidimos. fenómeno. Bueno, y ahora, pues para finalizar, cuéntanos en qué andas metido y qué planes futuros tienes, ¿no? Dentro de tu actividad, ¿no? ¿Qué cosas estás de alguna manera, bueno, pues no te voy a utilizar la palabra marketingiana promocionando, porque no se trata de tal, pero sí en qué te quita más el tiempo ahora, qué estás lanzando, dónde te estás moviendo ahora. Me recuerda a lo del laberinto de pasiones de Almodóvar. ¿De dónde vengo y qué planes tengo? ¿No? ¿De Exacto, dónde exacto. vengo y qué planes tengo? Ahora mismo los planes pasan por, bueno, pues por las necesidades que marca esta época, que son las de convertir esta formación que yo tenía en presencial, convertirla en formación online, formación digital, formación en streaming. ¿De acuerdo? Y en eso estoy empleando la mayor parte de mi energía y la mayor parte de mis horas diarias. Sí que es cierto que hay algo que está ahí que trasciende un poco de la pura adaptación, que es lo que está ocupando más tiempo, que es, bueno, yo no he descubierto ahora la PNL, porque la PNL la conocía desde hace bastante tiempo, pero sí he estudiado ahora PNL. Llevo desde el año pasado estudiando PNL, he pasado por los distintos grados, por el grado de practitioner, por el grado de máster, y ahora estoy con el trainer, y me parece un mundo nuevo, un mundo diferente y un mundo sobre todo muy necesario y muy importante, los recursos y las herramientas que proporciona para que las personas primero puedan superar las dificultades, y bueno, tenemos un ejemplo clarísimo en lo que estamos viviendo, pero más allá de superar las dificultades es que realmente, y desde un punto de vista ya habiendo tirado muchos tiros, desde un punto de vista incluso escéptico en muchas ocasiones, José, me ha comprobado, o he podido comprobar, mejor dicho, me ha constatado que es una disciplina que permite realmente crear la vida que tú deseas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Permite trabajando, estás totalmente de acuerdo, saber cómo expresamos lo que pensamos, saber que cuando expresamos lo que estamos pensando igual no le estamos contando al cerebro realmente lo que queremos, sino otra cosa. Poder fijarte en alguien de éxito, en alguien que desees no copiar, sino modelar. Y trasladar eso a tu actividad. Eso es. Bueno, a mí me parece y ser consciente potentísimo. De una cosa, exacto, y ser consciente además de que tienes dentro un montón de recursos de los que puedes tirar en un momento determinado, ¿no? A través de lo que en PNL podemos llamar anclajes y demás, para que la gente ya vaya escuchando cosas, pero efectivamente generar recursos a través de la PNL para que en momentos bajos seas capaz de resolverlos, ¿no? Y esto es fundamental. Pues muy, muy interesante, muy interesante. Incluso trabajar, y he descubierto, y yo vuelvo a insistir, o sea, tengo formación de ingeniero y soy muy cuadriculado en muchas cosas, pero he descubierto cómo trabajar con el inconsciente. Pues fíjate, claro. Y aquello que llamamos la intuición, y que de alguna manera pertenece a una información que tú tienes en el cerebro almacenada, ya la tienes, claro, a la cual tienes que saber llegar. Y ¿qué te proporciona la PNL? Recursos y herramientas para poder llegar a esa programación que tú tienes ahí ya, y donde tienes la mayor parte de las respuestas que tú buscas. A mí me parece eso. Y entonces el objetivo en lo que estoy metido es en terminar esto, evidentemente, y en tratar de luego después aplicar la PNL a todo lo que estoy haciendo. Fenómeno, muy bien. Bueno, pues sí, ahora va simplemente una última pregunta. Eres autor del libro 7 excusas para no optar a la vida que deseas. Cuéntanos un poquillo de qué va y sobre todo también dinos, porque seguro que alguien está interesado en leerlo, dónde lo puede adquirir, ¿no? ¿De qué va ese libro? Bueno, el libro va fundamentalmente de algo que desgraciadamente es inherente a los seres humanos. Y digo desgraciadamente porque yo creo que está marcado en el código genético, que es el autosabotaje. Es decir,
¿por qué narices voy a ser feliz? Sí, exacto. ¿Por qué Pudiendo no narices voy a serlo, ser ¿no? feliz? Pudiendo Pudiendo no no serlo. serlo, pudiendo complicarme la vida. Claro. ¿Por qué en vez de, bueno, pues seguir con los acontecimientos y fluir, empiezo a tener expectativas y me empiezo a frustrar porque no se cumplen las expectativas? ¿Por qué tengo condicionamientos permanentes sobre lo que tengo y lo que dejo de tener y lo que tiene el vecino y lo que tengo? El libro trata de eso. Realmente son sesiones de coaching hechas con clientes que no se mencionan, Sí, no, evidentemente, claro. y a partir de ahí se sacan o se han extractado 7 excusas. 7 excusas que además coinciden en la mayor parte de los clientes en tanto y en cuanto, bueno, pues cuando vienen con un problema las ponen de manifiesto. Es decir, yo no quiero ser feliz, a mí no me interesa esto por esto, Vale, yo no soy capaz de lo otro. Todo este tipo de cosas que tú sabes que surgen en las sesiones de coaching y que, bueno, pues yo lo que he hecho ha sido catalogarlas en este librito que se puede comprar en Amazon y que es un libro básicamente de trabajo, porque lo que tiene fundamentalmente es una pequeña explicación de cada excusa por lo que se produce y ejercicios para poder trabajarse esa excusa. Fenomenal. Evidentemente hace falta querer, como en todo, y tú lo sabes, porque nadie cambia si no quiere. Perfecto. Muy bien. Muy bien, pues oye, por supuesto le echaremos un vistazo y recomendaremos además y lo pondremos en los créditos de la entrevista, ¿no? Muy bien, José, pues bueno, hasta aquí. La verdad es que ha sido una entrevista muy agradable, nos hemos metido mucho en tu vida y has compartido lo que has querido, pero yo creo que con mucha utilidad para ese público que repito, que al final bueno, son personas profesionales pues que sufren cambios, que sufren desmotivaciones, que a veces se desenfocan y has dado pautas muy interesantes. Para mí ha sido un placer tenerte aquí y por supuesto, pues bueno, coincidiremos seguro porque además estamos en las mismas guerras, pero aparte de esto, otro ratito cuando quieras, seguimos echando conversación por delante, si te parece. Por supuesto, para mí también ha sido un placer, la verdad. Me he sentido súper cómodo, bueno, nos conocemos desde hace tiempo, pero aún así, de alguna forma, pues bueno, todo este tipo de cosas, la cámara, todas esas historias, de alguna forma, bueno, pues siempre imponen, pero ya te digo, lo haces muy bien, haces sentir muy cómoda a la gente y la verdad es que me he encontrado perfectamente también hablando contigo. Y si esto sirve simplemente a una persona para que replantee yo ya me quedo satisfecho. Pues seguro que además no solo una, sino que va a servir y ya nos encargaremos de ello para mucha gente. Muy bien, pues oye, pasa un buen día y estamos en contacto, José. Bueno, pues un fuerte abrazo. Igualmente, José Ramón, un fuerte abrazo.